Nos toca conversar hoy sobre un aspecto de la clasificación de los derechos constitucionales sumamente interesante, y es aquel que distingue, en forma tradicional, algunos autores han distinguido entre derechos operativos y derechos programáticos. No van a encontrar esas categorías o esos nombres en la Constitución nacional, sí en la provincial, ya lo veremos, pero ha sido muy influyente respecto de la exigibilidad de los derechos. Según estos autores, estos doctrinarios, los derechos civiles y políticos, los derechos tradicionales del siglo XIX, forman parte de un lote de derechos operativos, es decir, que no requieren para su exigibilidad, incluso ante los tribunales, más que la aplicación del texto constitucional y en los casos que existan las leyes reglamentarias. En cambio, los derechos programáticos quiere decir que se trata de una indicación del constituyente que forma parte del programa de la Constitución, pero que no quiere decir necesariamente que uno pueda ir a un tribunal y reclamar esta categoría de derechos. Pensemos que los derechos más indicados con este mote de programáticos son los derechos económicos, sociales y culturales, que ustedes saben que aparecen con una segunda versión del constitucionalismo, que es el constitucionalismo social a partir del comienzo del siglo XX y que en Argentina se incorporan en la Constitución peronista de 1949 y luego en el artículo 14 bis que próximamente veremos. Estos, esta clasificación, esta división entre derechos operativos y programáticos fue muy discutida porque obviamente tiene un efecto sobre la vigencia de estos derechos, un efecto muy fuerte, y tiene puntos importantes que han sido trabajados por diferentes autores. Hacia cierto momento, después de la reforma de la Constitución, Víctor Abramovich y Christian Curtis, siguiendo líneas de algunos autores norteamericanos, editaron un trabajo muy interesante que se llama los derechos sociales como derechos exigibles. Justamente lo que trataron de quebrar estos autores fue esta tajante distinción entre derechos operativos y programáticos, o por lo menos entre identificar los derechos civiles y políticos como primeros y los sociales, económicos y culturales como programáticos. Aquí hay varias ideas interesantes, algunas tienen que ver con que todos los derechos exigen abstenciones y también prestaciones. No solamente los derechos civiles y políticos exigen abstenciones y no solamente los derechos sociales, económicos y culturales exigen prestaciones. Era un poco el argumento vinculado con que para dar cumplimiento a los derechos sociales se requiere, por supuesto, una implementación de importantes cantidades de presupuesto, se requieren recursos. Lo que Abramovich y Curtis hicieron notar es que todos los derechos requieren costos o insumen costos y requieren presupuesto. Y así fueron rompiendo esta distinción tan tajante entre derechos operativos y programáticos. En nuestra provincia tenemos un problema adicional, que es que la propia Constitución, en el artículo 21, establece esta diferencia. Dice que los derechos personales y garantías reconocidos por esta Constitución se consideran operativos, salvo cuando resulte imprescindible la reglamentación legal al efecto de su aplicación, y los derechos sociales y principios de políticas del Estado, reconocidos y establecidos por esta Constitución, informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Solo pueden ser alegados ante la jurisdicción conforme las leyes que reglamentan su ejercicio y teniendo en cuenta prioridades del Estado y sus disponibilidades económicas. Acá se ve claramente como el problema del costo, las disponibilidades económicas del Estado, aparecen como un obstáculo al cumplimiento de estos derechos. Este artículo es problemático, en mi opinión, como he tenido la oportunidad de escribir y publicar, es un artículo inconstitucional porque establece una diferencia entre los derechos inaceptable en este punto del desarrollo de la visión constitucional de los derechos sociales y de otros derechos. Eh,
En este marco, que es bastante interesante de la disputa, aparece el fallo CQ, el fallo Q que ustedes han visto con el profesor Flecher, está vinculado con un caso de una mujer con hijos menores, uno de ellos discapacitados, que reclamaba a la ciudad de Buenos Aires la asistencia en una solución de vivienda para su familia apta de acuerdo a sus condiciones. Allí la Corte establece, vuelve sobre los derechos sociales y su exigibilidad, reconoce que todos los derechos deben instrumentarse y deben llevarse a la realidad de vigencia en nuestro país y crean una idea o, digamos, desarrollan una idea de lo que denominan operatividad derivada, es decir, de alguna manera hacen una distinción en la operatividad de los derechos, indicando que derechos como el derecho a la vivienda tienen una operatividad derivada. Este fallo es muy interesante en cuanto a que reconoce la importancia de que se pongan en práctica los derechos y que sean operativos todos ellos. Por supuesto que en este caso se están vinculando normas internacionales del derecho a la salud, del derecho a la discapacidad, de los derechos de la niñez, del derecho a la vivienda. Pero tiene el problema o tiene la particularidad de que introduce una categoría, que hasta ese momento no se había utilizado de ese modo, de una operatividad distinta para este tipo de derechos. Y entonces plantea de nuevo, actualiza esta discusión que le venía diciendo respecto de dos categorías de derechos según su operatividad. Creemos, o creen algunos autores a los que uno sigue, que esta discusión no está terminada. Este fallo de la Corte es un fallo que va a merecer posteriores pronunciamientos, porque lo que está haciendo la Corte y lo que hace cualquier juez cuando se enfrenta a un reclamo de vivienda, de salud, de educación, de derechos sociales en general, es reconocer que no es tan sencillo de implementar este tipo de derechos, porque requieren decisiones presupuestarias de la administración, requieren decisiones económicas, insumen costos, y que por supuesto el núcleo de estas decisiones tienen que ser tomadas por los poderes que se encargan de la política educativa, sanitaria, etc. Es decir, que esto de que debe existir leyes que reglamenten su ejercicio y pongan en práctica estos derechos, es cierto, y tiene que haber programas del Poder Ejecutivo que hagan desarrollar esas decisiones de políticas públicas, pero no agota la situación de que cuando se demuestra que hay violación de estos derechos, también puede irse a los tribunales a reclamar su solución. Y esto es lo que de alguna manera el artículo 21 de la Constitución que les decía está prohibiendo. Dice, no pueden ser alegados ante los tribunales. Exactamente y textualmente lo que dice, solo pueden ser alegados ante la jurisdicción conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Quiere decir que uno no puede alegar ante los jueces que hay un derecho constitucional, según dice la Constitución de Chubut, que tenga que ver con derechos sociales o políticas de Estado, sino que tiene que esperar que que el Congreso, o en este caso la legislatura de Chubut, los pongan en marcha. Esto, seguramente, durante el tiempo que a ustedes les toque ejercer la abogacía, van a tener nuevos capítulos de esta apasionante novela o discusión respecto de la operatividad o no tanto de los derechos sociales y de todos los derechos. Como hemos visto, todos los derechos están interrelacionados, no pueden escindirse los derechos civiles y los derechos políticos, los derechos sociales, de alguna manera forman parte de una base de la cual los habitantes de nuestro país tenemos derecho a gozar. Por lo tanto, estamos seguros que va a haber nuevos capítulos de esta discusión. En Argentina, como decíamos, es el 14 bis el que registra o que reconoce en forma definitiva, porque antes lo había hecho la Constitución del 49 y fue dejada sin efecto por un mando militar en el año 57. Hubo una especie de convención constituyente que quedó trunca, pero finalmente el contenido del 14 bis registra lo que nuestra Constitución establece como visión constitucional, visión social de la Constitución, o etapa del constitucionalismo social. El 14 bis tiene 3 párrafos y claramente están divididos entre los derechos
individuales o la protección de las leyes en relación con los aspectos de la relación individual de trabajo, las condiciones dignas y equitativas de labor, la jornada limitada, el descanso y vacaciones pagos, la retribución justa, el salario mínimo vital y móvil, etc. Un segundo párrafo que se refiere a lo que se garantiza a los gremios, la concertación colectiva de convenios de trabajo, la conciliación y el arbitraje, el derecho de huelga, y las tutelas para que los representantes gremiales puedan cumplir con sus respectivos mandatos. Esta discusión de cuál es el contenido que debe entenderse por gremio, en este segundo párrafo, ha dado lugar a varios fallos de la Corte Suprema, como el fallo Rossi, como el fallo Ate, como otros fallos vinculados con el derecho a la huelga, a quién debe entenderse que la Constitución reconoce el derecho a la huelga. Y el tercer párrafo se refiere a los derechos o los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter integral e irrenunciable. Allí aparecen la protección de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Este derecho a la vivienda digna que aparece allí, por supuesto en el fallo Q aparece desarrollado, y luego los tratados internacionales vinculados con la temática, bueno, han ampliado, profundizado y han realizado diferentes énfasis que en ese fallo, por ejemplo, están muy bien desarrollados. Esta cláusula constitucional que se intercaló entre el artículo 14 y 15 vino a desarrollar toda esta categoría de derechos socioeconómicos en la Constitución, y la inclusión a partir de la reforma del 94 de tratados como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros tratados con derechos sociales le dio a la temática un desarrollo que ustedes van a notar en diferentes trabajos que hemos leído en el curso. También la Constitución del 94 agregó nuevos derechos. Ustedes saben que por el acuerdo que existía en el Pacto de Olivos entre Alfonsín y Menem, la ley que estableció la necesidad de la reforma no permitía la modificación de los artículos de la parte dogmática de la Constitución. Sin embargo, sí se agregaron a partir del artículo 36 algunos derechos. Entre ellos, en el artículo 41, el derecho a la preservación del medio ambiente, que es muy importante y que ha dado lugar a una nueva forma de vinculación entre la nación y las provincias, porque lo que establece ese derecho, además de los derechos al medio ambiente sano y el equilibrio que tiene que existir entre la producción y la protección del medio en que todos vivimos y todas vivimos, es la situación de reparto de competencias entre la nación y las provincias, de manera tal que la nación establece, el Congreso Nacional, los presupuestos mínimos para la protección del ambiente, y las provincias pueden ampliar esos presupuestos y deben cumplir esos pisos y respetar esos techos. Esto implica una forma distinta de colaboración en la creación normativa y que ha generado interesantes artículos vinculados con esta etapa también nueva de la concertación entre la nación y las provincias. El artículo 42 establece el derecho de los usuarios y consumidores. El derecho de los usuarios y consumidores ya estaba reconocido en leyes del Congreso, pero a partir de su inserción en el artículo 42 se torna una cláusula fuerte de contenido constitucional y que va a permitir, además, en conjugación con el siguiente artículo, que es el que establece que la acción de amparo es otro derecho constitucional, una fuerte protección por usuarios y consumidores. El 43 de la Constitución, que seguramente hemos trabajado en diferentes puntos de esta materia, va a reconocer que la acción de amparo, además de ser un cauce procesal o un tipo de proceso, es un derecho en sí de raigambre federal y va digamos, el constituyente del 94 va a incluir allí la garantía de amparo, la garantía de habeas data y la garantía de habeas corpus, dándole un cambio rotundo a la fisonomía que tenía esa garantía, sobre todo la garantía de amparo, antes de la reforma.
porque de alguna manera amplió fuertemente la legitimación, quienes son los sujetos investidos de la posibilidad de reclamar ante la justicia por esa acción y esa garantía federal. Aparecen allí las asociaciones que propenden a esos fines, el defensor del pueblo, toda persona. Claramente aparece la legitimación colectiva para el derecho de accionar mediante la vía del amparo. Estos nuevos derechos, entonces, conjugan deben entenderse como parte de la parte dogmática y son muy importantes en la medida en que van a darle una cara completamente distinta a los derechos civiles y políticos incluidos en la parte dogmática de la Constitución histórica.